Estaba Señorita sentada Brooks, en la sala de con espera estos del médico documentos cuando usted sonó mi queda libre de teléfono. todas las deudas. Era mi única hija, Eduardo enfrentará Ángela. cargos de fraude Su internacional. voz sonaba extraña, Usted está limpia. casi fría, Ángela me cuando miró, dijo: todavía llorando. Mamá, ¿Y qué pasa ahora? mañana nos vamos Mamá, de viaje a Europa. Ahora, hija, Ya ahora vendí tu casa empezamos de la nuevo. playa y tu coche. Pero esta vez, juntas, Necesitábamos el y con la dinero. verdad sobre la Adiós. mesa. Las Y semanas colgó siguientes así, fueron un sin proceso más. lento de reconstrucción. 60 años de mi Ángela vida seguía criándola, trabajando medio sacrificándome tiempo, por ella, aunque y ya me no. desechó como basura. Pero respiré hondo y sonreí, porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Teresa, tengo 60 años, y hasta ese momento creí conocer a mi hija. Me había quedado viuda 6 meses atrás. Mi marido, Roberto, murió de un infarto mientras desayunábamos, como lo hacíamos cada mañana desde hacía décadas. Aquella mañana, Señorita él me Brooks, había servido con café estos con documentos leche y usted pan queda tostado. libre de todas las deudas. Como siempre me besó Eduardo en la enfrentará frente y me cargos de dijo: fraude internacional. buenos días, mi Usted amor. está limpia. Ángela me miró, Esas fueron sus todavía últimas llorando. palabras. ¿Y qué pasa ahora? Desde Mamá, entonces, ahora, Ángela hija, había ahora estado más empezamos de presente nuevo. en mi vida, Pero esta vez, o al menos juntas, eso y con la pensaba verdad yo. sobre la mesa. Venía a Las verme semanas 3 siguientes veces por fueron un semana. proceso lento de Me reconstrucción. ayudó con los trámites del Ángela seguía funeral, trabajando me medio acompañaba tiempo, al aunque ya no. supermercado. Incluso me sugirió ir al médico para un chequeo general. Mamá, ahora que estás sola, tienes que cuidarte más, decía con una sonrisa que yo creí de amor, pero que ahora entendía que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro santuario durante años. Roberto y yo la compramos cuando Ángela tenía 15, con mucho esfuerzo y sacrificio. Señorita Brooks, con Cada estos verano documentos íbamos usted allí a queda libre construir de todas las recuerdos, deudas. celebrar Eduardo cumpleaños y enfrentará navidades. cargos de fraude internacional. Ángela Usted llevaba a está sus limpia. novios y Ángela más me tarde miró, a su todavía esposo, llorando. Eduardo. ¿Y qué pasa ahora? Yo Mamá, cocinaba para ahora, todos, hija, limpiaba, ahora empezamos de lavaba nuevo. la ropa. Pero esta vez, Era nuestra juntas, tradición y con la familiar. verdad sobre la mesa. Nunca Las pensé semanas que ella lo siguientes vería fueron un solo como proceso dinero. lento de reconstrucción. Y el coche, Ángela aquella seguía vieja trabajando camioneta medio tiempo, Ford, aunque que ya no. Roberto cuidaba como si fuera su propio hijo. La lavaba todos los domingos, le cambiaba el aceite con religiosidad, y siempre la aparcaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Ángela sabía lo que ese vehículo significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún se sentía en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otros Con estos enfermos. documentos usted Y queda por libre de primera todas vez las en deudas. meses, no lloré. Eduardo enfrentará cargos Algo de fraude extraño internacional. ocurrió dentro de mí. Usted está limpia. Una Ángela calma me que no miró, había sentido todavía desde llorando. la muerte de ¿Y qué Roberto. pasa ahora, mamá? Porque en ese Ahora, momento hija, recordé algo ahora que había empezamos de olvidado nuevo. por completo. Pero esta vez, juntas, 3 días y con antes la de verdad morir, sobre la mesa. Roberto me Las había semanas entregado un siguientes fueron sobre un Manila. proceso lento de reconstrucción. Teresa, guárdalo Ángela en el seguía cajón de tu trabajando cómoda. medio tiempo, Si me aunque pasa ya no. algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas preparada. Lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, entre tanto dolor y trámites, lo olvidé por completo. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó y me dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, Con estos documentos pero mi usted mente queda libre estaba de en todas otro las lado. deudas. Pensaba Eduardo en ese enfrentará sobre, cargos de fraude en la internacional. frialdad de la Usted voz de está limpia. Ángela Ángela y me en miró, cómo todavía Eduardo llorando. probablemente ¿Y qué estaba pasa detrás de ahora, todo. mamá? Ahora, Nunca hija, me había ahora querido. empezamos de nuevo. Siempre me Pero vio esta como vez, un estorbo. juntas, y con la verdad sobre Salí la del mesa. consultorio Las semanas y siguientes caminé fueron un proceso lentamente lento hasta de la parada del reconstrucción. autobús. Ángela Ya seguía no tenía trabajando coche, medio según tiempo, Ángela, aunque ya no. pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo aquello. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada, pero lo que ella no sabía era que Roberto, mi querido Roberto, siempre había sido un hombre precavido. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad, las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Eduardo Yo enfrentará también cargos de tenía fraude los míos, internacional. y Usted estaba está a punto limpia. de Ángela me descubrirlos. miró, todavía llorando. Cuando llegué a ¿Y casa, qué pasa ahora, fui directo mamá? a mi habitación. Ahora, hija, Abrí ahora el cajón empezamos de de la nuevo. cómoda, y Pero allí esta vez, estaba el juntas, sobre y con Manila, la verdad sobre la mesa. exactamente donde lo Las había semanas dejado. siguientes fueron un proceso lento Mis de manos reconstrucción. temblaban al tomarlo. Ángela seguía Podía trabajando sentir medio que había tiempo, varios aunque ya documentos no. dentro,
Roberto había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que compartimos tantos años y respiré hondo. Ya anochecía, y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me daban miedo. Abrí el sobre lentamente, como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano por Roberto. Ángela me miró, Mis todavía ojos llorando. se llenaron ¿Y de qué lágrimas pasa ahora, al reconocer mamá? su letra. Ahora, hija, ahora Mi empezamos de querida nuevo. Teresa, Pero si esta vez, estás leyendo juntas, esto, y con la significa que verdad ya sobre la no mesa. estoy contigo. Las semanas siguientes fueron Perdóname un proceso por no lento de habértelo contado reconstrucción. todo en vida, Ángela pero seguía quería trabajando medio protegerte de tiempo, preocupaciones. aunque ya no. Durante años invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluido el edificio de apartamentos donde viven Ángela y Eduardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedas imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste, pero ahora también lo eres en papel. Mis manos temblaban mientras revisaba Con los estos documentos documentos. usted queda libre de todas Había las deudas. escrituras de casas en Eduardo diferentes enfrentará barrios de la cargos de ciudad, fraude un internacional. condominio en Usted el está centro, limpia. un Ángela me pequeño miró, motel en la todavía costa llorando. ¿Y e qué pasa incluso ahora, el edificio mamá? de 20 Ahora, pisos donde hija, vivía mi ahora hija. empezamos de nuevo. Resultaba Pero que esta Roberto vez, había juntas, sido el y dueño con en la verdad silencio sobre la mesa. durante los Las últimos semanas 10 siguientes años, fueron un proceso pero lento lo de había puesto reconstrucción. todo a nombre de una Ángela empresa que seguía yo no trabajando medio conocía. tiempo, aunque ya no. Según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta de bancos que jamás supe que existían, con cifras que parecían irreales. Roberto había sido conductor de autobús durante 40 años, pero al parecer también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo multiplicó en silencio. Y yo nunca supe nada. Con estos documentos usted En queda la libre de carta, todas las deudas. Roberto explicaba que lo Eduardo había enfrentará mantenido en cargos de secreto fraude porque internacional. no quería que yo Usted me está preocupara limpia. por el dinero, Ángela me miró, ni que todavía Ángela llorando. supiera la ¿Y qué verdadera pasa ahora, situación. mamá? Sabes, Ahora, nuestra hija, ahora Teresa, empezamos de nuevo. si descubre que Pero tenemos esta vez, tanto dinero, juntas, su y actitud con la verdad sobre cambiará. la mesa. Las Quiero que semanas nos siguientes ame por fueron un quienes proceso somos, lento de reconstrucción. no por lo que tenemos. Ángela seguía trabajando medio Qué tiempo, ironía. aunque ya no. Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa tocando los muebles viejos y los adornos que Ángela siempre criticaba por anticuados. Me detuve ante las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Roberto riendo. ¿Dónde quedó esa niña Con dulce? estos documentos usted ¿Cuándo queda se libre volvió de tan todas las fría, deudas. tan calculadora? Eduardo enfrentará cargos de fraude internacional. A la mañana Usted siguiente, está limpia. temprano, Ángela sonó me el miró, teléfono. todavía llorando. Era Ángela ¿Y qué otra pasa vez. ahora, mamá? Su voz sonaba Ahora, diferente, hija, más suave, ahora empezamos de pero nuevo. yo ya había aprendido Pero a esta vez, desconfiar de juntas, esos y cambios con de la tono. verdad sobre la mesa. Mamá, Las semanas ¿cómo siguientes estás? fueron un proceso lento de Quería decirte reconstrucción. que ya transferimos Ángela el dinero de seguía la casa y trabajando del medio coche. tiempo, aunque Depositamos tu parte en tu ya no. cuenta. No es mucho, pero te servirá para vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté con voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. El 30% de mis Con propias estos cosas. documentos usted Qué queda libre de generosos. todas las deudas. Ya veo. Eduardo ¿Y cuándo se enfrentará van? cargos de fraude internacional. Esta tarde. Usted Ya está tenemos limpia. las maletas Ángela me listas. miró, todavía Estaremos llorando. fuera al ¿Y qué menos pasa 6 ahora, meses. mamá? Quizá Ahora, más, hija, si el negocio ahora sale empezamos bien. de nuevo. Pero no te esta preocupes, vez, mamá. juntas, y con la verdad Cuando sobre la volvamos, mesa. te ayudaremos a Las semanas encontrar un siguientes fueron departamento proceso lento pequeño, de reconstrucción. algo que se ajuste a tus Ángela seguía necesidades. trabajando medio tiempo, Que se aunque ya ajuste no. a mis necesidades. Pensé, como si ella supiera lo que yo necesitaba. Está bien, Ángela. Que tengas buen viaje. Ay, mamá. Sabía que lo entenderías. Siempre fuiste tan compasiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses,
Me reí. Reí como no lo había hecho desde la muerte de Roberto. Señorita Brooks. La situación era tan absurda que resultaba cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable. ¿Y qué pasa ahora? Y todo para mamá? financiar una Ahora, aventura hija, europea que ahora seguramente empezamos de nuevo. terminaría en desastre. Pero esta vez, juntas, Pero lo que y más con me la verdad dolía sobre no la era mesa. el dinero, Las semanas era la siguientes fueron facilidad un proceso con la que lento me de había reconstrucción. desechado. Ángela seguía 60 años de trabajando mi medio vida tiempo, dedicados a aunque ella, ya no. de sacrificio, Ona de amor Omeido y incondicional, y ella me borraba de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente hería. Revisé mi cuenta en línea. Efectivamente, habían depositado una suma que quizá a ellos les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban dinero rápido, y la camioneta de Roberto la habían entregado por una miseria. Esa tarde desde mi ventana, observé cómo Ángela y Eduardo cargaban sus maletas en un taxi. ¿Y qué pasa Él ahora, llevaba 2 mamá? enormes Ahora, maletas. hija, ahora Ella, empezamos de nuevo. una maleta de mano Pero que se esta veía vez, muy cara. juntas, y con la verdad Los vi sobre la mesa. reír, Las besarse y semanas hacer siguientes planes. fueron un proceso lento de Parecían 2 reconstrucción. adolescentes Ángela emocionados seguía por una trabajando medio aventura. tiempo, aunque Jamás ya no. miraron hacia mi Ona ventana, llegó, jamás Omeido y se Demon Najabarta despidieron. y Gesalejna. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Roberto extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejarlo, una forma más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había llevado los asuntos de Roberto. Eduardo Lo enfrentará recordaba cargos del de fraude funeral. internacional. Me había Usted dado está el limpia. pésame Ángela y me miró, había dicho todavía que lo llorando. llamara si ¿Y algún qué día pasa necesitaba ahora, algo. mamá? Ahora, Ese hija, día ahora había empezamos llegado. de nuevo. Pero esta Señora vez, Teresa, juntas, qué gusto y con la saber de verdad usted. sobre la mesa. ¿Cómo se Las encuentra? semanas siguientes fueron un proceso Estoy bien, lento de señor reconstrucción. Peterson. Necesito Ángela verlo con seguía trabajando urgencia. medio tiempo, Encontré unos aunque ya documentos no. de Roberto que no Ona entiendo llegó, del todo. Omeido y Demon Najabarta y Por supuesto, Gesalejna. puede venir mañana a mi oficina. Estaré aquí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Roberto. Estaba sentado en su sillón favorito leyendo el periódico como cada mañana. Cuando me vio, sonrió y me dijo: ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Desperté con una Con estos sensación documentos usted extraña. queda libre de todas No las era deudas. felicidad Eduardo exactamente, enfrentará cargos pero de fraude tampoco la internacional. tristeza que me había Usted está acompañado limpia. tantos Ángela me meses. miró, todavía Era algo llorando. diferente. ¿Y qué pasa ahora, Determinación. mamá? Ahora, hija, Por primera ahora vez empezamos desde de su nuevo. muerte, Pero esta tenía un vez, propósito juntas, claro. y con la verdad sobre Iba la a mesa. recuperar lo Las que era semanas mío, siguientes fueron un pero proceso no de la lento manera en que reconstrucción. Ángela esperaba. Ángela A la seguía mañana trabajando siguiente me medio vestí tiempo, con más aunque ya cuidado no. de lo habitual. Ona llegó, Me puse mi Omeido y vestido Demon color Najabarta vino, y Gesalejna. ese que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Arreglé mi cabello, me maquillé un poco, y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que hacía mucho no veía. Una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro, en un edificio antiguo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanales. Señorita Brooks, Me recibió con una sonrisa usted queda cordial, libre de todas las pero deudas. cuando le mostré los Eduardo documentos, enfrentará su cargos de expresión fraude cambió por internacional. completo. Usted está limpia. Señora Ángela me miró, Teresa, esto es todavía mucho llorando. más de lo que ¿Y qué pasa imaginaba. ahora, mamá? Roberto Ahora, fue un hija, hombre muy ahora empezamos de inteligente. nuevo. Mire, Pero esta según vez, estos juntas, papeles, y con usted la es la verdad sobre dueña la de... mesa. Las semanas Lo sé, siguientes señor fueron un Peterson. proceso lento de Ya lo reconstrucción. Lo que Ángela necesito seguía saber es trabajando qué medio puedo hacer tiempo, legalmente. aunque ya no. El abogado llegó, me explicó que Omeido y todo Demon estaba en Najabarta y regla, Gesalejna. que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa había sido ilegal, porque Ángela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa de inmediato, señora Teresa, y también proceder legalmente contra su hija por fraude. No, señor Con Peterson, estos documentos no quiero usted iniciar queda libre de acciones todas las legales. deudas. Quiero hacerlo de Eduardo otra enfrentará manera. cargos de Quiero fraude que internacional. todo permanezca en Usted secreto está por limpia. ahora. Ángela me ¿Puede miró, ayudarme? todavía llorando. ¿Y qué Me pasa miró ahora, con curiosidad, mamá? Ahora, pero hija, asintió. ahora empezamos de nuevo. Por Pero supuesto, esta vez, usted es mi juntas, clienta. y con la ¿Qué verdad sobre la necesita? mesa. Las semanas Necesito siguientes que fueron un recupere la proceso casa de lento la de playa de manera reconstrucción. discreta, Ángela que haga seguía lo trabajando necesario medio para tiempo, anular esa venta aunque ya no. fraudulenta,
y que me ayude a tomar control real de todas mis propiedades, en especial del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso de algunas semanas, pero es totalmente posible. Perfecto. Y señor Peterson, necesito que nadie sepa que yo estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño larguísimo. Con estos documentos usted Caminé queda por las libre de calles todas del las centro deudas. observando a la gente, Eduardo los enfrentará cargos de edificios, fraude la internacional. vida que seguía Usted con está normalidad. limpia. Ángela me miró, Pero para mí, todavía llorando. todo había ¿Y qué cambiado. pasa ahora, mamá? Ya tenía un Ahora, plan. hija, ahora empezamos de nuevo. Las semanas Pero esta siguientes vez, fueron las juntas, más y con extrañas la de mi verdad vida. sobre la mesa. Las semanas Oficialmente, siguientes fueron yo un era una proceso viuda lento de pobre abandonada reconstrucción. por su hija. Ángela seguía Pero en trabajando secreto, medio tiempo. Era una aunque mujer ya no. rica que orquestaba silenciosamente la recuperación de sus bienes. El señor Peterson trabajaba con eficiencia y cada pocos días me llamaba para actualizarme sobre el avance de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Al fin y al cabo, era mía. Aunque Ángela seguramente esperaba que me mudara a una habitación de alquiler. Cada mañana desayunaba en la misma mesa donde Roberto y yo habíamos Con estos compartido documentos tantos usted queda años. libre de todas Y las luego deudas. salía a Eduardo caminar por el enfrentará barrio. cargos de fraude internacional. Los vecinos Usted me está saludaban limpia. con esa Ángela mezcla me de miró, lástima y todavía curiosidad llorando. ¿Y que qué pasa reservaban ahora, para las mamá? viudas Ahora, recientes. hija, ahora empezamos Aurora, de nuevo. Mi vecina Pero de esta toda vez, la vida juntas, y se con me la acercó verdad una sobre la tarde mesa. mientras yo Las regaba las semanas plantas del siguientes fueron jardín un proceso delantero. lento de reconstrucción. Teresa, Ángela querida, seguía trabajando ¿es medio cierto tiempo, que Ángela aunque se ya fue no. a Europa y te dejó completamente sola? Sí, Aurora. Se fue con Eduardo. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a arreglártelas, cielo? Todos sabemos que Roberto no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida o ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que recibí después del funeral. Usted está limpia. Compasión Ángela me miró, mezclada con un todavía pequeño llorando. alivio de ¿Y que qué no pasa fuera ahora, su tragedia. mamá? Ahora, hija, Bueno, ahora ya sabes empezamos de dónde nuevo. encontrarme si Pero esta necesitas vez, algo. juntas, y con Estas la verdad sobre la conversaciones se mesa. repetían Las semanas constantemente. siguientes fueron un El proceso lento de carnicero, reconstrucción. el panadero, Ángela la seguía señora de la trabajando tienda de la medio tiempo, esquina. aunque ya no. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados. Yo asentía, sonreía y agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Teresa, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que les devolvieron su dinero Eduardo sin enfrentará problemas. cargos de La fraude casa internacional. vuelve a ser Usted suya. está limpia. Ángela me miró, Excelente, todavía señor llorando. Peterson. ¿Y qué Y pasa el ahora, edificio mamá? donde vive Ángela. Ahora, hija, ahora Ese es empezamos más de nuevo. complicado. Pero esta Técnicamente vez, siempre juntas, ha sido y con la suyo a verdad través de sobre la la mesa. empresa. Las Pero semanas necesitamos siguientes hacer fueron un algunos proceso cambios lento de administrativos para reconstrucción. que tenga control directo. Ángela seguía Eso trabajando llevará medio un tiempo, par de semanas aunque más. ya no. Señorita Perfecto. Brooks, con estos Manténgame documentos informada. usted queda libre de todas Después las de deudas. colgar, me Eduardo senté en la enfrentará cocina con mi cargos de fraude café y internacional. pensé en Ángela. Usted está limpia. Llevaba Ángela me 3 miró, semanas en todavía Europa llorando. y no qué había pasa sabido ahora, nada mamá? de ella. Ahora, Ni hija, una llamada, ahora empezamos de ni nuevo. un mensaje, Pero esta ni vez, siquiera juntas, una postal. y con la verdad sobre la mesa. Para ella, Las yo semanas había siguientes dejado de fueron un existir en proceso el lento de mismo instante en reconstrucción. que consiguió el dinero Ángela que seguía necesitaba. trabajando medio tiempo, Pero yo aunque ya sabía no. que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, el mismo recorrido que Roberto y yo habíamos hecho cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba. Pequeña, pintada de color crema, con un porche que daba al mar. Los nuevos dueños habían puesto unas macetas en los escalones, pero fuera de eso, todo seguía igual. Señorita Brooks, con Me estos senté en la documentos acera de usted queda libre enfrente de todas y las la miré deudas. durante una hora. Eduardo enfrentará cargos de fraude Recordé internacional. aquellas tardes de Usted verano está cuando limpia. Ángela era me miró, niña, todavía corriendo llorando. por la ¿Y arena qué pasa y ahora, construyendo mamá? castillos. Ahora, hija, Roberto ahora asaba empezamos de pescado nuevo. en la Pero parrilla esta vez, mientras yo juntas, preparaba y con la ensaladas verdad en la sobre la cocina. mesa. Las semanas Después, siguientes fueron Ángela un proceso traía lento de amigas, reconstrucción. luego novios, Ángela seguía después a trabajando medio Eduardo. tiempo, aunque ya no. Todos esos momentos felices que ella había vivido, reducidos a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa
y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Yo conocí a los antiguos dueños. Sí, yo también los conocí muy bien. Qué pena lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y que necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Y qué pasa ahora, mamá? ¿Los conoció Ahora, personalmente? hija, ahora empezamos de nuevo. Todo lo hicimos Pero por esta vez, intermediarios, juntas, pero nos y dijeron con que la la verdad hija sobre estaba la a mesa. cargo Las porque la semanas madre siguientes no fueron un podía. proceso lento de reconstrucción. Qué situación tan triste. Ángela seguía Si trabajando medio supieras tiempo, lo triste que aunque ya no. realmente fue, pensé. Bueno, Bueno, me alegro de que no perdieran su dinero. Sí, por suerte todo salió bien, aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía, era la facilidad con la que Ángela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta debilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía apartar. Todavía llorando. ¿Y Esa qué noche pasa ahora, volví a llamar mamá? al señor Ahora, Peterson. hija, ahora empezamos de Señor nuevo. Peterson, Pero esta necesito vez, que me ayude con juntas, algo más. y con la verdad sobre Quiero la mesa. recuperar también la Las semanas camioneta de siguientes Roberto. fueron un proceso lento de reconstrucción. Eso será más difícil, Ángela señora seguía Teresa. trabajando medio tiempo, aunque El ya no. vehículo estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo. ¿Cómo es posible? Al parecer usted firmó ese poder hace unos meses, después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Allí estaba, el momento en que Ángela había empezado a planear todo esto. Vagamente recordaba haber firmado unos papeles que ella me trajo, diciéndome que eran para facilitar los trámites del funeral y de la herencia. Yo estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Usted está Qué limpia. ingenua había Ángela me sido. miró, todavía llorando. Entiendo, ¿Y señor qué pasa Peterson. ahora, mamá? ¿Hay alguna Ahora, manera de hija, recuperarla? Ahora empezamos de nuevo. Podemos Pero esta intentarlo, vez, pero será más juntas, complicado. Y con la verdad sobre la Tendríamos mesa. que demostrar Las que usted semanas firmó siguientes ese fueron un poder proceso bajo lento de engaño o reconstrucción. coerción. Ángela seguía Hágalo. trabajando medio tiempo. Quiero recuperar aunque ya todo no. lo que me quitaron. Durante las semanas siguientes, adopté una rutina extraña. Por las mañanas era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes me convertía en empresaria. Estudiaba los documentos de Roberto, hablaba con el señor Peterson y planeaba mi siguiente movimiento. Aprendí cosas de finanzas que jamás pensé que necesitaría. Descubrí que Roberto había sido mucho más inteligente de lo que creía. Usted está limpia. Cada Ángela una de me sus miró, inversiones todavía estaba llorando. cuidadosamente ¿Y qué pasa ahora, calculada. mamá? Ahora, El edificio hija, donde ahora vivía empezamos de Ángela, nuevo. por ejemplo, Pero esta vez, no solo juntas, generaba ganancias y con por la las verdad sobre la rentas, mesa. Las estaba en semanas una siguientes zona que se fueron un proceso valorizaba lento de rápidamente. reconstrucción. También Ángela seguía descubrí que trabajando Eduardo, medio el tiempo, marido de mi aunque ya hija, no. tenía muchas deudas. Había pedido préstamos usando el departamento donde vivían como garantía, sin saber que no era realmente suyo. Cuando los bancos lo descubrieran, estaría en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Teresa, hemos terminado con todo el papeleo. Ahora tiene el control total de todas sus propiedades. También logré recuperar la camioneta de Roberto. Con estos documentos El usted queda comprador libre de resultó todas las ser un deudas. conocido mío, Eduardo y cuando le enfrentará expliqué la cargos de fraude situación, internacional. aceptó Usted está devolverla a limpia. cambio de una Ángela me pequeña miró, compensación. todavía llorando. ¿Y qué pasa ahora? Excelente mamá? trabajo, señor Ahora, Peterson. hija, ahora empezamos necesito de que me nuevo. ayude con una Pero cosa esta más. vez, juntas, Quiero que y con la envíe verdad una sobre carta la a mi mesa. hija. Las semanas siguientes ¿Qué fueron tipo de un proceso carta? lento de reconstrucción. Un aviso de desalojo. Ángela seguía trabajando medio tiempo. Hubo un aunque silencio ya al no. otro lado de la línea. ¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Teresa? Totalmente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que realmente soy. Entiendo. ¿Quiere que lo enviemos a Europa? No. Quiero que se lo entregue cuando regrese. Tengo el presentimiento de que será muy pronto. No me equivoqué. Señorita Brooks, con Esa estos misma documentos tarde, usted queda libre Aurora de todas vino las deudas. corriendo a mi casa con las Eduardo últimas enfrentará noticias cargos de del fraude vecindario. internacional.
Usted está limpia. Teresa, Ángela me miró. ¿sabías que todavía Eduardo está en llorando. problemas ¿Y con qué el pasa banco? ahora, mamá? Mi Ahora, cuñado, que hija, trabaja allí, ahora empezamos me de contó nuevo. que están investigando esta unos vez, préstamos juntas, que pidió y con la verdad usando el sobre la departamento mesa. como Las garantía. semanas siguientes fueron Pero un proceso resulta lento de que ese reconstrucción. departamento no es suyo. Ángela seguía trabajando ¿De medio verdad? tiempo, aunque Sí. ya no. Y parece Ona que llegó, Ángela no sabía nada. Dicen que tendrá que regresar de Europa para arreglar este lío. Qué situación tan complicada. Y lo peor es que, al parecer, Eduardo le mintió sobre el negocio en Europa. Nunca existió. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como lo había previsto. Ángela había confiado en Eduardo. Había sacrificado su relación conmigo por él. Y ahora estaba descubriendo que no era el hombre que creía. Usted Esa está noche, limpia. Ángela me me miró. senté en el todavía porche con una llorando. taza de ¿Y té qué pasa y ahora, miré las mamá? estrellas. Ahora, hija, Roberto ahora solía empezamos de decir que nuevo. las estrellas eran Pero las esta vez, almas de quienes juntas, habían y con la vivido verdad sobre una la vida mesa. plena Las y semanas cuidaban siguientes a fueron sus un familias proceso lento desde de el cielo. reconstrucción. Si eso era Ángela cierto, seguía trabajando entonces él medio estaba tiempo, allá arriba, aunque ya no. observando Ona cómo su llegó, plan se obmito y desarrollaba a la demonda perfección. Gracias, Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente el señor Peterson me llamó temprano. Señora Teresa, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí, al parecer Eduardo se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy fuerte. Ya Eduardo veo. enfrentará cargos ¿Envió de la fraude carta? internacional. Usted La voy a está enviar limpia. hoy. Ángela me miró. Ella debería todavía recibirla llorando. mañana. ¿Y qué pasa ahora? Colgué mamá? el teléfono Ahora, y me hija, quedé en la ahora cocina, empezamos de nuevo. sintiendo una Pero mezcla esta de vez, nerviosismo juntas, y y con la verdad expectación. sobre la mesa. Las Después semanas de siguientes tantas fueron un semanas de proceso planes lento de silenciosos, reconstrucción. había llegado el Ángela momento seguía del primer trabajando medio movimiento tiempo, real. aunque ya no. Ángela Ona estaba llegó, a punto de obmito y descubrir que su demonda madre jabarda y no geselejna. era la víctima indefensa que ella creía. Ángela llegó a su apartamento un martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes en todo el vecindario, vino a contármelo al día siguiente. Teresa, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una sola maleta, pero se veía fatal, pálida, con ojeras, como si hubiera llorado todo el vuelo, sola, completamente sola. Y algo extraño, cuando el portero le pidió las llaves no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de ¿Y qué pasa emergencia. ahora, mamá? Interesante. Ahora, hija, ahora empezamos Eduardo de tenía nuevo. las llaves, Pero esta vez, lo que significaba juntas, que y con la verdad probablemente sobre la había mesa. decidido Las no semanas volver. siguientes fueron un O proceso lento quizá de Ángela reconstrucción. había descubierto algo Ángela sobre seguía él y trabajando había medio huido. tiempo, aunque ya no. En cualquier Ona caso, llegó, mi obmito hija y estaba de demonda regreso jabarda y y geselejna. muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. Ese mismo día por la tarde, el señor Peterson me llamó. Señora Teresa, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento, según lo estipula la ley. Con estos Pero, documentos señora usted Teresa, queda libre de todas ¿está las segura de deudas. querer hacer esto? Eduardo Al fin y enfrentará al cargos cabo, de fraude es su hija. internacional. Usted está limpia. Señor Ángela me Peterson, miró. Mi todavía hija me llorando. echó de mi ¿Y propia qué pasa casa con ahora, una llamada mamá? de 2 minutos. Ahora, hija, ahora Vendió mis empezamos de cosas nuevo. sin preguntar. Pero esta vez, Me juntas, trató como y con la basura. verdad sobre la mesa. Ahora va a Las semanas aprender que las siguientes fueron un acciones proceso tienen lento de consecuencias. reconstrucción. Ángela seguía Entiendo. trabajando medio Solo tiempo, quería asegurarme aunque de ya que no. había considerado Ona todas llegó, las obmito y implicaciones. demonda jabarda y geselejna. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Ángela al leer la carta. Primero la confusión, después la incredulidad y por último el pánico. Seguramente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, Eduardo enfrentará como si cargos hubiera de estado fraude esperando mi internacional. llamada, Usted el está teléfono limpia. sonó a las Ángela me 8 de miró, la mañana. todavía llorando. Era Ángela, ¿Y qué pasa ahora, y su voz mamá? sonaba desesperada. Ahora, hija, ahora empezamos Mamá, de nuevo. Mamá, Pero esta necesito vez, hablar juntas, contigo y urgentemente. con la verdad sobre la mesa. Las Buenos semanas días, siguientes hija. fueron un ¿Cómo proceso estuvo lento de Europa? reconstrucción. Mamá, Ángela seguía no tengo trabajando tiempo medio para tiempo, eso ahora. aunque ya no. Recibí una carta Ona muy llegó, extraña ayer. obmito y demonda Dice jabarda que y debo geselejna. desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? ¿Un aviso de desalojo? Qué raro. ¿De quién?
de una empresa que nunca había escuchado. Se llama... Espera, déjame buscar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esta empresa? Roberto había usado su propio nombre para la compañía. Con estos Qué documentos usted poético. queda libre de todas las deudas. No, hija. Eduardo Nunca enfrentará escuché ese cargos nombre. de fraude internacional. ¿Estás segura de que la Usted carta está es limpia. legítima? Ángela me miró. Eso es todavía lo que llorando. quiero averiguar. ¿Y qué pasa ahora? Mamá, ahora, necesito que hija, me ayudes. Ahora empezamos no de sé nuevo. qué hacer. Pero esta vez, juntas, Eduardo me y dejó con en la verdad Europa. sobre la mesa. Se escapó Las con otra semanas mujer siguientes y fueron ahora un vuelvo a proceso esto. lento de reconstrucción. No entiendo qué está pasando. Ángela seguía trabajando medio Allí tiempo, estaba la aunque ya confirmación. no. Eduardo la había abandonado, probablemente cuando se acabó el dinero, o cuando comprendió que los problemas legales aquí eran más serios de lo que pensaba. Pobre Ángela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. Usted queda libre de La todas las ironía deudas. era perfecta. Eduardo enfrentará cargos Ahora de que se fraude había quedado sin internacional. el hombre por el Usted que me está abandonó, limpia. Ángela se me miró, acordaba de que todavía tenía madre. llorando. ¿Y qué pasa ahora? Claro, hija. Mamá. Ahora, Ven cuando hija, quieras. ahora empezamos de nuevo. Voy para allá. Pero esta vez, Colgué juntas, y y con me la miré verdad al sobre la espejo. mesa. Las Tenía que semanas estar siguientes fueron perfecta un para proceso esta lento de actuación. reconstrucción. Me puse mi Ángela vestido seguía gris más trabajando medio conservador, tiempo, aunque ya no. recogí mi cabello en un moño sencillo y practiqué la expresión de una madre preocupada, pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba. Una pobre viuda vulnerable, abandonada por su propia hija. Ángela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta me sorprendió lo mal que se veía. Había adelgazado, tenía profundas ojeras y su ropa cara lucía arrugada Con y estos descuidada. documentos usted queda libre de Sus todas las ojos deudas. estaban rojos de tanto Eduardo llorar. enfrentará cargos Mamá, de fraude internacional. Usted Y por un está momento limpia. pensé que Ángela iba me a miró, abrazarme, todavía llorando. pero se detuvo, ¿Y qué pasa ahora? como si de Mamá? pronto recordara Ahora, cómo hija, habían ahora terminado las empezamos de cosas nuevo. entre nosotras. Pero esta vez, juntas, Entra, y hija. con la verdad ¿Quieres sobre un la café? mesa. Las semanas siguientes por fueron favor. un proceso lento de Nos reconstrucción. sentamos en la cocina, Ángela seguía en la trabajando misma medio mesa tiempo, donde yo había aunque ya leído no. los documentos de Roberto semanas atrás. Ángela parecía pequeña en esa silla, perdida, como cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, lo siento tanto por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Ya pasó, hija. No pasó. Te traté mal. Te dije cosas horribles y ahora su voz se quebró. Ahora no tengo a nadie. Señorita Brooks, con ¿Qué estos pasó con documentos Eduardo? usted queda libre de Se todas fue las con una deudas. camarera de hotel de Eduardo 25 enfrentará años en cargos de París. fraude internacional. Resulta que Usted está nunca limpia. hubo ningún Ángela negocio me en miró, Europa. todavía llorando. Todo fue ¿Y mentira. qué pasa ahora, mamá? Solo quería escapar Ahora, de las hija, deudas que ahora tenía aquí empezamos de nuevo. y usar el dinero Pero de la esta venta vez, de tu juntas, casa para y con la financiar verdad su sobre la aventura. mesa. Las semanas siguientes ¿Todas fueron un las proceso deudas? lento de reconstrucción. Sí, mamá. Ángela seguía demasiadas. trabajando medio Parece que tiempo, llevaba aunque años ya no. pidiendo préstamos, usando el departamento como garantía. Pero ahora me entero de que ni siquiera era suyo. Era mi oportunidad. No lo sé, hija. Los asuntos de propiedad son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen contra mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados yo también soy responsable. Y encima de eso, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. enfrentará cargos de fraude Empezó a internacional. llorar. Usted está Lágrimas limpia. Ángela reales, me miró, de todavía desesperación llorando. genuina. ¿Y qué pasa ahora? Y por un Mamá, momento, ahora, mi corazón hija, de madre ahora se empezamos de ablandó. nuevo. Pero Quise esta vez, abrazarla, juntas, y con consolarla, la verdad sobre la decirle mesa. que todo Las estaría semanas bien. siguientes fueron un Pero proceso lento de entonces reconstrucción. recordé la frialdad Ángela de su seguía voz trabajando cuando me medio llamó tiempo, desde el aunque consultorio ya no. médico. La facilidad con la que me había desechado. La manera en que me trató como si fuera una carga. ¿Consultaste a un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo en Europa. Eduardo se llevó lo poco que quedaba cuando se escapó con esa mujer. Entonces, ¿qué piensas hacer? No lo sé. Pensé que quizá podría quedarme contigo un tiempo, Con hasta estos encontrar un documentos usted trabajo queda libre de y todas poder las pagar un deudas. lugar pequeño. Eduardo enfrentará cargos de fraude Ahí estaba la internacional. pregunta Usted que está había limpia. estado esperando. Ángela me miró, todavía Después de llorando. echarme de mi ¿Y propia qué pasa casa, ahora, de mamá? vender mis Ahora, cosas, hija, de ahora tratarme como empezamos de basura, nuevo. ahora Pero quería esta que yo vez, la juntas, rescatara.
Y con la verdad sobre Por la supuesto, mesa. hija. Las semanas Esta siguientes siempre será fueron tu un casa. proceso lento de reconstrucción. Ángela me miró con Ángela seguía sorpresa, trabajando medio como si no tiempo, hubiera esperado aunque que ya fuera no. tan fácil. ¿De verdad, mamá? Después de todo lo que pasó, eres mi hija, Ángela. Eso nunca va a cambiar. Se levantó y esta vez sí me abrazó. Fue un abrazo desesperado, de alguien que se ahoga y se aferra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi gesto, estrategia. Señorita Brooks, con estos documentos Gracias, usted mamá. queda libre de Te todas prometo las que deudas. encontraré un trabajo pronto. Eduardo enfrentará No seré cargos una de carga. fraude internacional. Usted No está te preocupes limpia. por eso Ángela ahora. me miró, todavía Descansa, llorando. recupérate. ¿Y qué pasa ahora, Y luego mamá? veremos tus Ahora, opciones. hija, ahora empezamos de nuevo. Ángela se fue esa Pero esta tarde vez, a recoger juntas, algunas y con cosas la de su verdad sobre la apartamento. mesa. Las Yo me semanas quedé en la siguientes cocina, fueron un proceso lento pensando de en lo fácil reconstrucción. que había sido. Ángela seguía Había trabajando venido a mí medio tiempo, exactamente aunque ya como no. lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, sin sospechar nada. Para ella, yo seguía siendo la pobre madre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejar que se instalara, que se sintiera segura, que creyera haber encontrado con estos refugio en mi documentos casa. usted queda libre de todas Y las deudas. entonces, cuando menos Eduardo lo enfrentará esperara, cargos de le fraude enseñaría la internacional. diferencia entre Usted ser está pobre limpia. por Ángela elección me miró, y ser todavía pobre por llorando. consecuencia. ¿Y qué pasa ahora, mamá? Ahora, Esa noche, hija, llamé ahora al señor empezamos de nuevo. Peterson. Pero esta vez, Señor juntas, Peterson, y con la necesito verdad que sobre haga la algo mesa. más por mí. Las semanas siguientes fueron un Dígame, proceso señora lento de Teresa. reconstrucción. Quiero que Ángela seguía investigue las trabajando deudas de medio tiempo, Eduardo. aunque ya Quiero no. saber exactamente cuánto debe, a quién y qué opciones legales tengo para separar a mi hija de todo eso. Eso tomará tiempo, pero es posible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que lo mantenga en absoluto secreto. Nadie puede saber que yo estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Teresa. ¿Puedo preguntarle cuál es su plan final? Mi plan es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero antes tiene que entender lo que significa Eduardo tocar fondo enfrentará de cargos verdad. de fraude internacional. Cuando colgué, Usted está me limpia. serví una copa Ángela del me vino miró, que Roberto todavía había guardado llorando. para ¿Y ocasiones qué pasa ahora, especiales. mamá? Ahora, Hacía mucho que hija, no tenía ahora una ocasión empezamos de así. nuevo. Pero El esta juego vez, había juntas, comenzado, y con la y verdad por sobre primera la vez mesa. en meses, Las semanas yo siguientes tenía fueron un todas las proceso cartas lento de buenas en mi mano. reconstrucción. Ángela Ángela seguía se mudó a trabajando mi medio casa al día tiempo, siguiente. aunque ya no. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La observé desempacar en su antigua habitación, la misma donde había dormido en su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su dormitorio de infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, me dijo, mostrándome un sobre manila. Estaba entre las cosas de Eduardo. Eduardo enfrentará Tiene tu cargos nombre. de fraude internacional. Era otro de los sobres Usted de está Roberto. limpia. Ángela me miró, Mi corazón todavía se aceleró, llorando. ¿Y qué pero pasa mantuve ahora, la compostura. mamá? Ahora, hija, Mi nombre. ahora empezamos Qué de nuevo. extraño. Pero esta vez, Sí, juntas, mira, y con la verdad sobre la me mesa. mostró el sobre. Las semanas siguientes fueron un Efectivamente, proceso lento tenía de mi nombre reconstrucción. escrito con la letra de Roberto, Ángela seguía pero trabajando este era medio diferente tiempo, del que yo aunque había ya no. encontrado en mi cómoda. Más pequeño, más reciente. Quizá Eduardo lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Ángela. Es posible. ¿Puedo verlo? Abrí el sobre delante de ella. Dentro había una carta corta y una pequeña llave. Teresa, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Con estos documentos Esta usted llave queda libre abre de una todas caja las de deudas. seguridad en la sucursal Eduardo central del enfrentará banco. cargos de fraude El número internacional. es Usted está 247. limpia. Ángela me miró, Allí encontrarás todavía algo llorando. que puede ¿Y qué ayudarte pasa a ahora, ayudarla, mamá? pero Ahora, úsalo con hija, sabiduría, ahora empezamos con de nuevo. amor eterno, Roberto. Pero esta vez, juntas, y con Ángela la leyó verdad la sobre la carta mesa. por encima de mi Las hombro. semanas siguientes fueron un ¿Una proceso caja lento de de seguridad? reconstrucción. Papá tenía Ángela una caja seguía de seguridad. trabajando medio tiempo, Yo no tenía aunque idea. ya no. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay dentro? No lo sé, mamá. Quizá es mejor dejar las cosas como están. Pero mamá, puede que haya algo importante allí. Documentos o... no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable.
Ángela se aferraba a cualquier posibilidad de salir de su situación y yo iba a dejar que se aferrara un poco más antes de mostrarle toda la realidad. Ángela me miró, todavía llorando. Está bien, ¿Y qué pasa ahora, dije, mamá? tras una pausa Ahora, calculada. hija, ahora empezamos Podemos de ir nuevo. mañana. Pero esta vez, Al día juntas, siguiente y con fuimos la al verdad banco. sobre la mesa. Ángela Las semanas estaba siguientes nerviosa, fueron un proceso esperanzada. lento de reconstrucción. Yo mantuve mi Ángela papel de seguía viuda trabajando medio confundida que tiempo, no entendía aunque mucho ya de no. finanzas. El empleado del banco nos condujo a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, pulseras, pendientes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Roberto. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Ángela se llevó las manos a la boca. Mamá, esto debe valer una fortuna. Ángela me miró, ¿Tú todavía crees? llorando. ¿Y Sí. qué pasa ahora, mamá? Mira esta Ahora, esmeralda en hija, este collar de ahora perlas. empezamos de nuevo. Mamá, Pero esta vez, papá juntas, guardó un tesoro y con la aquí. verdad sobre la mesa. Según la Las carta de semanas Roberto, siguientes las fueron un joyas proceso valían lento de aproximadamente reconstrucción. $200.000. Ángela seguía trabajando medio Era una tiempo, cantidad aunque ya no. importante, pero nada en comparación con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes millones en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, hija. Son recuerdos de familia. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero podrías recuperar tu casa de la playa y yo podría pagar parte de las deudas de Eduardo. Ahí estaba otra vez. Con estos documentos Incluso al usted queda encontrar libre de algo todas las valioso, deudas. la primera Eduardo reacción de enfrentará cargos Ángela de era fraude pensar en internacional. cómo usarlo Usted para está limpia. solucionar los Ángela problemas me que miró, Eduardo había todavía creado. llorando. ¿Y qué ¿Estás pasa segura ahora, de que quieres mamá? usar la herencia Ahora, de tu padre hija, para pagar ahora las empezamos deudas de de nuevo. Eduardo? Pero esta vez, ¿Qué otra juntas, opción y tengo, con la mamá? verdad sobre la mesa. Si no pago Las semanas pronto, siguientes los fueron un bancos proceso van a lento de embargar todo reconstrucción. lo que tengo. Ángela Y seguía técnicamente trabajando medio no tiempo, tengo nada. aunque ya no. Todo estaba a nombre de Eduardo. Piénsalo bien, hija. Una vez que vendas estas joyas no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir un trabajo con todas estas demandas pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Nos llevamos las joyas a casa. Ángela las extendió sobre la mesa de la cocina y las fue revisando una por una, calculando cuáles podría vender y Eduardo cuáles enfrentará conservar. cargos de fraude internacional. Era doloroso Usted está verla limpia. reducir Ángela me décadas miró, de historia todavía familiar llorando. a números ¿Y qué en pasa una hoja. ahora, mamá? Mamá, Ahora, hija, Creo ahora que puedo empezamos de conseguir nuevo. Pero esta $180.000 vez, juntas, por las y con la joyas, verdad sobre la mesa. me dijo una Las tarde, semanas siguientes fueron un contando los proceso lento billetes de sobre la mesa de la reconstrucción. cocina. Ángela seguía Es trabajando menos de lo que medio tiempo, esperaba, aunque ya pero no. alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo alguna conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela temía perder una casa que era mía. Intentaba pagar las deudas de un hombre que la había abandonado con el dinero de las joyas que provenían del mismo hombre que había creado la fortuna capaz Eduardo de enfrentará salvarla. cargos de fraude internacional. ¿Y cómo Usted vas está a limpia. decidir qué Ángela deudas me miró, pagar primero? todavía llorando. ¿Y qué pasa Hablé ahora, con una asesora mamá? financiera Ahora, gratuita en hija, el banco. Ahora empezamos de nuevo. Me dijo que Pero esta priorizara vez, las juntas, deudas con y con la garantías verdad reales, sobre la mesa. porque Las esas semanas son siguientes las que fueron pueden un proceso afectar lento de propiedades reconstrucción. o llevar a un embargo Ángela seguía inmediato. trabajando medio tiempo, Ángela había aunque ya no. madurado tanto en pocas semanas. La misma mujer que había vendido mis cosas sin consultarme, ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de las deudas sobre la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Teresa, tengo un informe completo sobre las deudas de Eduardo. Con La estos situación es documentos usted peor de queda lo que libre de pensaba. todas las deudas. ¿Qué tan Eduardo peor? enfrentará cargos de fraude Debe más de internacional. $200.000 Usted está a limpia. varios bancos Ángela me miró, y también todavía tiene llorando. deudas con ¿Y qué prestamistas pasa ahora, privados. mamá? Lo Ahora, más hija, preocupante ahora empezamos es que de nuevo. utilizó documentos Pero esta vez, falsificados juntas, con la firma y de con su la verdad hija sobre la mesa. para algunos de Las estos semanas siguientes préstamos. fueron un Eso proceso lento de significa que reconstrucción. Ángela es Ángela legalmente seguía trabajando responsable. medio tiempo, Era aunque ya complicado. no. Si logramos demostrar que ella no sabía nada,
Podríamos liberarla de parte de las deudas, pero será un proceso largo y costoso. ¿Cuánto costoso para un buen abogado especialista en estos casos? Probablemente $50,000 y sin garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente pagara las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa suma. Queda libre de todas las deudas. Señor Peterson, Eduardo enfrentará prepare cargos de todos los fraude documentos internacional. necesarios para Usted sacar a está mi limpia. hija de estas Ángela me deudas, miró, pero no le diga todavía nada todavía. llorando. ¿Y qué pasa ahora? ¿Usted va a mamá? pagar, señora Ahora, Teresa? hija, ahora empezamos Haré de lo nuevo. que sea necesario Pero para esta vez, proteger a mi juntas, hija, y con la verdad pero sobre esto la debe mesa. manejarse de una Las forma semanas muy siguientes fueron un específica. proceso lento de reconstrucción. Cuando colgué, Ángela encontré seguía a trabajando Ángela medio en la tiempo, sala mirando aunque las ya no. joyas con una expresión triste, parecía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, hija? En papá, en lo decepcionado que estaría de mí si viera lo que hice con mi vida. Tu padre te quería mucho, Ángela. Él comprendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar a la familia, a no ser egoísta. Con estos Y documentos yo hice lo usted queda libre contrario. de todas las deudas. Te abandoné por un hombre Eduardo que enfrentará resultó ser un cargos de fraude mentiroso. internacional. Vendí Usted los está recuerdos limpia. de la familia Ángela me por miró, dinero. todavía llorando. Arruiné ¿Y qué pasa todo ahora, lo que él mamá? construyó. Ahora, hija, ahora Por primera empezamos de vez nuevo. desde que había vuelto, Pero esta vez, escuché juntas, en su y voz con la un verdad sobre la arrepentimiento mesa. genuino. Las semanas siguientes No fueron solo un proceso lamentaba las lento de consecuencias reconstrucción. de sus actos, Ángela sino seguía que trabajando reconocía medio que había tiempo, hecho aunque algo ya no. moralmente incorrecto. Las personas se equivocan, hija. Lo importante es aprender de esos errores. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo reparo el daño que hice? Allí estaba la pregunta que yo había estado esperando. Ángela estaba finalmente lista para enfrentar la verdad sobre sus actos y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de mostrarle mi última carta. Primero tenía que dejar que tocara fondo por completo. Los días siguientes fueron cruciales para mi plan. Ángela decidió vender la mayoría de las joyas, quedándose solo con el anillo de compromiso que Roberto me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La observé mientras se preparaba para ir a las joyerías, investigaba precios y negociaba con los Con estos compradores. documentos usted queda libre Era de todas las doloroso verla deudas. reducir Eduardo décadas de enfrentará historia cargos de familiar fraude a simples internacional. transacciones Usted está comerciales, limpia. Ángela me pero miró, era necesario todavía llorando. para que ¿Y comprendiera qué el pasa verdadero ahora, peso de mamá? sus Ahora, decisiones. hija, ahora empezamos de Mamá, nuevo. Pero esta Conseguí vez, juntas, y con la $130,000 verdad por sobre las la mesa. joyas, Las semanas me dijo siguientes una fueron tarde, un proceso lento de contando los reconstrucción. billetes sobre la mesa de la Ángela cocina. seguía trabajando medio tiempo, Es menos de lo que aunque ya no. esperaba, pero alcanza para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, lo embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo alguna conexión legal con las propiedades. ¡Qué ironía! Ángela se preocupaba por perder una casa que me pertenecía. Intentaba pagar las deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero proveniente de joyas que habían sido parte de la misma fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Todavía llorando. Hablé con ¿Y una qué pasa asesora ahora, financiera mamá? gratuita en el Ahora, banco. hija, Me ahora dijo que empezamos de nuevo. priorizara las deudas Pero con esta vez, garantías juntas, reales, y con la verdad porque sobre esas la son mesa. las que pueden Las llevar a un semanas embargo siguientes fueron un inmediato. proceso lento de reconstrucción. Ángela había Ángela cambiado seguía tanto en trabajando pocas medio semanas. tiempo, aunque La ya mujer que había vendido Una mis llegó, cosas sin consultarme, ahora investigaba cada paso con cuidado. El sufrimiento la había hecho más prudente. Esa misma noche, mientras Ángela organizaba documentos, recibí otra llamada del señor Peterson. Señora Teresa, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Eduardo. ¿Dónde está? En París, justo como sospechaba su hija. Pero lo más interesante es esto. Está intentando obtener la residencia francesa Eduardo enfrentará mediante un cargos de matrimonio fraude falso internacional. con esa joven Usted de la está que limpia. Ángela habló. Ángela me miró, ¿Un todavía matrimonio llorando. falso? ¿Y qué pasa ahora, Sí. mamá? Al Ahora, parecer la hija, chica necesita ahora empezamos papeles de nuevo. y él Pero necesita esta una vez, forma de juntas, quedarse en y Europa con la sin verdad ser sobre la deportado. mesa. Las semanas Pero lo más siguientes fueron un importante proceso lento es de que encontramos reconstrucción. pruebas de que Ángela falsificó seguía trabajando deliberadamente medio tiempo, documentos aunque con ya la no. firma de su hija para huir del país. Eso significaba que Ángela podía librarse de las deudas. Con esta evidencia, podemos demostrar fraude y coerción.
Su hija no tendrá que pagar nada de lo que Eduardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Ángela de todas sus deudas legalmente, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal de inmediato. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que todo esté terminado antes de revelarle la verdad. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 o 4 semanas. Pero esta vez, juntas, perfecto. Y con la verdad sobre la mesa. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Ángela seguía trabajando una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día me sentía más cómoda con esta doble vida. Por un lado, la madre pobre y abandonada que Ángela creía ver. Por el otro, la mujer poderosa que en silencio estaba orquestando su salvación. Durante las 2 semanas siguientes, observé a Ángela luchar con decisiones que nunca antes había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, cómo negociar con acreedores, cómo buscar trabajo con un historial crediticio arruinado. Era una educación cruel, pero necesaria. Mamá, hoy fui a 3 entrevistas, me dijo una tarde, llegando a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. En 2 me dijeron que no podían contratarme por los problemas legales pendientes. En la tercera me ofrecieron un trabajo de medio tiempo, limpiando oficinas por la noche. ¿Vas a aceptarlo? No tengo elección. Pagan muy poco, pero es mejor que nada. Además, así puedo trabajar de noche y seguir buscando algo mejor de día. Ver a mi hija, que había vivido cómodamente más de 40 años, prepararse para limpiar oficinas de noche, me rompió el corazón. Pero al mismo tiempo, me llenó de orgullo. Finalmente, estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Y qué pasa ahora, mamá? ¿Estás segura de que podrás con un trabajo tan físico? Pero esta vez, juntas, tendré que aprender. Y con la verdad sobre no la puedo mesa. seguir siendo Las una semanas carga para ti, fueron mamá. un proceso lento de Bastante reconstrucción. haces ya dejándome Ángela vivir aquí seguía gratis. trabajando medio tiempo, Esta aunque es ya tu no. casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa. Y yo estoy aquí gracias a tu generosidad. Pero no voy a aprovecharme de ti para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó conmigo en la cocina, tomando té y mirando las fotos familiares en la pared. Teresa, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Ángela iba a volver en estas Con estos condiciones? documentos usted queda libre de ¿A qué te todas las refieres? deudas. Eduardo Bueno, enfrentará cuando se cargos fue, de fraude internacional. parecía tan segura, Usted está limpia. tan arrogante. Ángela me miró, todavía Hablaba llorando. de la gran vida ¿Y qué que pasa tendría ahora, en Europa, mamá? de lo Ahora, exitoso hija, que era ahora Eduardo. empezamos de nuevo. Y ahora Pero esta vez, ha vuelto juntas, y con la completamente verdad rota, sobre la mesa. trabajando en Las semanas limpieza siguientes y fueron viviendo un proceso lento otra de vez contigo. reconstrucción. La Ángela vida da seguía muchas trabajando vueltas, medio Aurora. tiempo, aunque ya no. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Ángela estos días y la veo diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió a valorar lo que había dado por hecho, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Quizá, ¿puedo decirte algo, Teresa? Con estos documentos usted Cuando queda libre Ángela de se todas fue las y te deudas. trató tan mal, Eduardo muchos enfrentará cargos pensamos de que fraude nunca la internacional. perdonarías. Usted está limpia. Pero aquí estás, Ángela me miró, cuidándola todavía otra vez, llorando. dándole ¿Y qué un pasa hogar ahora, cuando no tiene mamá? dónde ir. Ahora, hija, Es ahora mi hija, empezamos Aurora. de nuevo. Pero esta vez, Sí, pero no juntas, todas las y con madres la verdad harían lo que sobre la tú mesa. haces, Las semanas especialmente siguientes después de fueron un cómo te proceso trató. lento de reconstrucción. Si Aurora supiera la Ángela verdad seguía completa, trabajando medio tiempo, que tenía el aunque ya poder no. de resolver todos los problemas de Ángela, pero que estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que hago lo correcto, Aurora? Creo que haces lo que haría una buena madre. Pero también creo que Ángela necesita comprender por completo lo que perdió al abandonarte. ¿Qué quieres decir? Que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante tantos Eduardo años. enfrentará cargos de fraude Necesita internacional. respetarte, Usted está no limpia. solo Ángela me miró, necesitarte. todavía llorando. ¿Y qué Aurora pasa ahora, había dado en el mamá? clavo. Ahora, Ese hija, era ahora exactamente el empezamos de punto de nuevo. todo mi plan. Pero esta vez,
No juntas, quería que y con Ángela la verdad volviera a sobre mí la por mesa. desesperación. Las semanas siguientes Quería fueron que un proceso volviera por lento de respeto reconstrucción. y amor maduro. Ángela seguía trabajando medio tiempo, Esa noche, aunque ya no. cuando Ángela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una dignidad nueva. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más rápido. Brooks. Con estos La señora documentos usted Johnson, queda libre de todas sí, las deudas. tiene Eduardo 60 años enfrentará y lleva cargos de 20 fraude limpiando internacional. oficinas. Usted está limpia. Me contó que Ángela me empezó miró, después de que su todavía marido la llorando. abandonara ¿Y qué con pasa 3 ahora, hijos mamá? pequeños. Ahora, hija, Dice que ahora no es empezamos el de trabajo nuevo. que soñó, Pero esta vez, pero que le juntas, dio y con la independencia verdad y sobre la dignidad. mesa. Las semanas siguientes Suena fueron como una un mujer proceso lento sabia. de reconstrucción. Lo es. Ángela seguía trabajando medio Dijo tiempo, algo que me aunque hizo ya pensar no. mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan en ese trabajo. Las que nunca tuvieron oportunidades y las que las tuvieron, pero las arruinaron. Me preguntó en cuál grupo estaba yo. ¿Y qué le respondiste? La verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo. Una familia que me quería, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo por seguir a un hombre sin valor. Con estos documentos ¿Y usted qué te queda dijo? libre de todas las deudas. Se rió y me dijo, Eduardo enfrentará bueno, cargos de al fraude menos sabes internacional. exactamente por Usted qué está estás aquí. limpia. Ángela me Eso miró, ya te pone un todavía paso adelante llorando. de la ¿Y mayoría. qué pasa ahora, mamá? Ahora, Ángela hija, se ahora sirvió un vaso empezamos de agua nuevo. y se sentó Pero conmigo esta en la vez, mesa. juntas, y con la verdad Mamá, sobre la mesa. quiero que Las sepas semanas algo. siguientes fueron un Estas proceso semanas lento han de sido las reconstrucción. más duras de mi vida, Ángela seguía pero también trabajando las medio más tiempo, importantes. aunque ya no. ¿Por qué? Porque por fin entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que de verdad te quieran, que estén contigo cuando todo se derrumba. Ángela, déjame terminar, mamá. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Con estos Me llevé documentos usted todo queda lo que libre de papá te todas las dejó. deudas. Te traté Eduardo como si enfrentará fueras una cargos de fraude molestia. internacional. Y ahora Usted estoy está aquí limpia. otra vez, Ángela me miró, esperando que me todavía perdones llorando. y me ¿Y cuides. qué pasa ahora, mamá? Ya te Ahora, perdoné, hija. ahora empezamos Pero de yo nuevo. no me he Pero perdonado a esta mí vez, misma. juntas, y con Y la no verdad lo haré sobre la hasta mesa. demostrar Las que semanas realmente siguientes fueron cambié, un proceso que lento de aprendí de mis reconstrucción. errores. El Ángela señor seguía Peterson trabajando me medio llamó a la tiempo, mañana aunque siguiente. ya no. Señora Teresa, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi terminado. Podemos liberar a su hija de todas las deudas de Eduardo. Ya era hora. Después de semanas viendo a Ángela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, había llegado el momento de mostrarle que nunca estuvo sola, que siempre tuvo a alguien velando por ella en silencio. Señor Peterson, organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El encuentro se fijó para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Ángela que había conseguido una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué más. Ella aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas me alcanza para lo básico. No te preocupes por eso ahora, hija. Eduardo Solo enfrentará escuchemos cargos lo de que tiene fraude que decir. internacional. Llegamos Usted está puntuales. limpia. Ángela me miró. Ángela todavía había llorando. elegido su ¿Y mejor qué pasa ropa, ahora, mamá? aunque ahora le quedaba un hija, poco grande en ahora su empezamos cuerpo de más nuevo. delgado. Pero esta Se vez, la veía juntas, nerviosa, y con la verdad sobre la mesa. retorciéndose las manos, Las semanas siguientes esperando fueron un recibir proceso otra mala lento de noticia en su reconstrucción. interminable lista de Ángela seguía problemas. trabajando medio tiempo, El señor aunque ya Peterson no. nos recibió con su sonrisa profesional de siempre. Señora Teresa, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias a usted por recibirnos, respondió Ángela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es complicada y probablemente no pueda pagar honorarios elevados. De eso mismo vamos a hablar, dijo Peterson lanzándome una mirada. Pero primero, necesito que revise estos Con documentos. estos documentos usted queda Le libre de entregó todas a las Ángela deudas. una carpeta gruesa. Eduardo enfrentará cargos Ella de la fraude abrió y internacional. empezó a leer, Usted está su limpia. expresión Ángela cambiando me de miró, confusión a todavía sorpresa. llorando. ¿Y qué pasa ahora, No entiendo. mamá? Ahora, Aquí dice hija, que Eduardo ahora empezamos falsificó de mi nuevo. firma, Pero que hay esta vez, pruebas de juntas, fraude
Y con la que verdad yo no sobre soy la mesa. responsable de las Las semanas deudas. siguientes fueron un proceso Así lento es. de reconstrucción. Hemos investigado su Ángela caso seguía estas últimas trabajando medio semanas. tiempo, aunque ya Encontramos no. suficiente evidencia para demostrar que fue víctima de fraude de identidad. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién pagó esta investigación? Yo no tengo dinero para esto. Peterson me miró. Era mi momento. Ángela, hay algo que debo decirte. ¿Qué, mamá? Respiré hondo. Después de tantas semanas actuando, por fin iba a revelar la verdad. Ángela, dije con señorita calma, Brooks, con todo estos lo que has documentos vivido usted estas queda semanas libre fue de todas doloroso, las lo deudas. sé. Eduardo Pero era enfrentará cargos necesario. de fraude Tu internacional. padre y yo nunca Usted está fuimos limpia. pobres como Ángela me pensabas. miró, Al todavía contrario, llorando. ¿Y tu qué padre pasa fue ahora, muy cuidadoso. mamá? Ahora, Invirtió, hija, ahora ahorró empezamos y de nuevo. construyó una Pero fortuna esta en vez, silencio. juntas, y con la verdad sobre la Ángela me mesa. miró como si Las hubiera semanas perdido la siguientes fueron un razón. proceso lento de ¿De reconstrucción. qué hablas, mamá? Ángela seguía Vendí trabajando la casa medio de la tiempo, playa y aunque el ya no. coche porque no tenías nada. Esa fue tu percepción. Pero no era la verdad. Todo este tiempo he sido dueña de varias propiedades, acciones y cuentas bancarias. El edificio donde vivías con Eduardo, por ejemplo, siempre fue mío. ¿Qué? Susurró Ángela con el rostro pálido. Tu padre lo puso a nombre de una empresa que yo heredé. Y cuando tú y Eduardo se fueron a Europa, yo empecé a con estos recuperar todo. documentos usted queda libre de todas las deudas. Ángela dejó Eduardo caer la enfrentará carpeta cargos sobre la de mesa. fraude internacional. Usted No. está limpia. Ángela me miró, No puede todavía ser. llorando. ¿Y qué pasa Me estás ahora, diciendo que mamá? mientras yo Ahora, trabajaba hija, limpiando ahora oficinas de empezamos de noche, nuevo. mientras Pero vendía esta las vez, joyas de juntas, papá por y unas con la verdad migajas, sobre la tú mesa. tenías dinero Las todo el semanas tiempo siguientes fueron un proceso lento Sí. de reconstrucción. y me dejaste Ángela sufrir seguía así. trabajando medio ¿Por qué, tiempo, mamá? aunque ya no. Me incliné hacia ella, mirándola a los ojos, porque necesitabas aprender. Cuando me abandonaste, Ángela, cuando vendiste mis recuerdos como si fueran basura, no lo hiciste porque te faltara dinero. Lo hiciste porque creías que yo no valía nada. Quería que entendieras lo que significa estar sola, lo que significa luchar de verdad. Ángela empezó a llorar en silencio. Señorita No las Brooks, lágrimas con de estos documentos desesperación de usted queda antes, libre de todas sino las lágrimas deudas. profundas Eduardo de enfrentará alguien que cargos de enfrenta fraude la verdad internacional. más Usted dura está sobre sí limpia. misma. Ángela me miró, todavía llorando. Te odié ¿Y qué estas pasa semanas, ahora, mamá. Pensaba Ahora, que eras hija, débil, ahora que eras una empezamos de carga. nuevo. Pero esta Y vez, ahora me doy juntas, cuenta y con la de verdad que eres sobre la más mesa. fuerte que Las yo. semanas siguientes fueron un proceso No se lento de trata de odiar reconstrucción. ni de amar, hija. Ángela seguía Se trata de trabajando medio respeto. tiempo, aunque ya Yo no. necesitaba que aprendieras a respetar lo que tu padre y yo construimos, a respetarme a mí como tu madre y a respetarte a ti misma como mujer. Hubo un largo silencio. Ángela apretaba los puños, luchando contra las emociones. Finalmente, levantó la cabeza. Gracias, mamá. No sé si merezco tu perdón, pero gracias. Ya estás perdonada, hija. Pero ahora te toca a ti perdonarte y construir algo nuevo con tu vida. El señor Peterson intervino suavemente. Usted está limpia. Señorita Brooks, Ángela me miró, con estos todavía documentos llorando. usted queda ¿Y qué libre de pasa todas ahora, las deudas. mamá? Ahora, Eduardo hija, enfrentará ahora cargos de empezamos fraude de nuevo. internacional. Pero Usted esta vez, está limpia. juntas, y con la verdad sobre Ángela la me mesa. miró, Las todavía semanas llorando. siguientes fueron un proceso lento ¿Y qué de pasa ahora, reconstrucción. mamá? Ángela Ahora, seguía hija, trabajando medio tiempo. Ahora empezamos aunque ya de no. nuevo, pero esta vez, juntas y con la verdad sobre la mesa. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Ángela seguía trabajando medio tiempo, aunque ya no lo necesitaba. Quiero seguir, mamá, me dijo una noche, llegando cansada pero con una sonrisa. No por el dinero, sino porque quiero sentir que me gano lo mío, que no dependo de nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, vi orgullo en sus ojos. No ese orgullo vacío de antes, de presumir un coche nuevo o un viaje lujoso, sino un orgullo real, nacido del esfuerzo y la humildad. Pero esta vez, Yo, juntas, mientras y con la tanto, verdad sobre la mesa. retomé mi vida con Las calma. semanas siguientes fueron un La proceso casa lento de reconstrucción. volvió a llenarse de sonidos, Ángela seguía el hervir de trabajando la medio tetera, tiempo, los aunque ya pasos no. de mi hija, y poco a poco, nuestras conversaciones nocturnas. Hablábamos de todo, de Roberto, de los veranos en la playa, de cómo seguir adelante. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche, Ángela me miró con lágrimas contenidas. Mamá,
¿Crees que algún día podré reparar todo el daño que te hice? No tienes que repararlo, hija. Solo tienes que vivir de manera diferente a Con estos partir de ahora. documentos usted queda libre Eso de será todas las deudas. suficiente. Eduardo enfrentará prometo, cargos de mamá. fraude internacional. Nunca más te Usted está abandonaré. limpia. Ángela me miró. Miré todavía el llorando. cielo buscando ¿Y a qué pasa Roberto ahora, entre las mamá? estrellas como Ahora, solía hacerlo. hija, ahora empezamos de Sentí nuevo. que me sonreía, Pero esta vez, satisfecho juntas, de y vernos con la verdad juntas sobre otra la vez. mesa. Las semanas siguientes Ya ves, fueron un mi proceso amor, lento de reconstrucción. Susurré para mí misma. Ángela seguía Al trabajando final medio tu plan tiempo, funcionó. aunque ya no. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa y escuchaba la respiración tranquila de Ángela en su habitación, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era la viuda frágil que todos creían. Era Teresa, madre, esposa, sobreviviente y, sobre todo, una mujer que había aprendido que incluso en la traición más dolorosa puede haber una segunda oportunidad.